Bien, trabajaremos hoy lo que vamos a denominar la importancia del método. Hablamos en el video pasado sobre la contribución de Bruce Lipton al desarrollo humano y comentamos las distintas etapas en que se desenvuelve un niño y cómo el subconsciente asimila todos los mensajes y las destrezas y habilidades que el niño ha desarrollado entre los 0 y los 6, 7 añitos. La gente dice, bueno, eso nos liberó en cierta forma la contribución de Lipton de la idea del determinismo genético. O sea, ya no dependemos realmente, claramente no dependemos de la genética. Es el medio el que tiene una influencia fuerte sobre sobre los mismos genes. Pero entonces mucha gente dice, pero ahora somos víctimas de la programación del subconsciente. Y entonces por eso Lipton incursiona estudiando las distintas maneras y técnicas y terapias que permiten una reprogramación del subconsciente. Él se alió muy rápidamente en esa búsqueda con Rob Williams, que es el inventor de un sistema de terapia llamado Psyche. Él al final del libro, que se llama La biología de la transformación, reseña unas 12 terapias y técnicas que permiten la reprogramación del subconsciente. Dentro de esas está la primera, el Psyche, porque él dice que esa es la que él ha utilizado más y la que prefiere. Pero también está, por ejemplo, la hipnosis clínica y experimental, con la cual yo he trabajado aparte de lo que es mi práctica clínica ordinaria. Sin embargo, quiero comentar básicamente lo siguiente sobre el Psyche. Y es que en general utiliza las pruebas motoras que utiliza la kinesiología. La prueba motora más simple es aquella prueba en donde ponemos una mano al frente o al lado y un ayudante nos impulsa la mano hacia abajo después de decirnos o que nosotros digamos una oración. Por ejemplo, si yo digo, yo me llamo Horacio, como eso es verdad, mi cuerpo resiste la fuerza que se hace y la presión que se le hace a la mano hacia abajo. Pero si yo digo, yo me llamo Lolita, como eso no es verdad, pierdo fuerza en mis músculos y la mano baja inmediatamente. Es muy sensible la kinesiología a eso. O sea, la kinesiología es una herramienta supremamente práctica y útil para detectar las grabaciones del subconsciente. Entonces puede servir inclusive para seleccionar, digamos, en la dieta qué es lo que puede a uno servirle y qué es lo que antes lo debilita. Y frente a una fruta, frente a un determinado alimento, hacemos la misma prueba de control motriz. Y cuando produzca simplemente debilidad, es que ese alimento no nos sirve, es más bien tóxico. Lo mismo podríamos hacer hasta con personas, con frases. Los que hicieron algún entrenamiento conmigo en kinesiología ya saben todo lo que llegamos a testar en esa ocasión. Entonces, por ese lado, el Psyche es muy adecuado, utiliza una técnica muy poderosa para ponerse en contacto con el subconsciente. Ahora bien, yo sé que después el problema real para mí es que ellos proceden luego a buscar una emoción previa que tenga el sujeto para ser utilizada luego en la instalación de una nueva creencia. Esa, digámoslo, emoción que buscan debe ser, por supuesto, una emoción positiva, no una emoción negativa. Se trata de una emoción positiva, fuerte, por ejemplo, aparecida en el momento en que alguien tuvo un éxito muy rotundo
o una satisfacción muy importante, como por decir el nacimiento de un hijo o de una hija, o el logro de un logro académico como la obtención de un grado especial. En fin, el asunto es que nosotros tenemos la certeza, digámoslo así, de que esta emoción la podemos utilizar en un momento dado en que vamos a formular la nueva creencia, para que potencie a la nueva creencia y la fije. Sin embargo, yo quiero comentar básicamente esto. Hay pacientes donde uno le resulta muy difícil encontrar una emoción positiva de alto significado, porque hay muchos pacientes que se sabotean a sí mismos y tienen una depresión o un estado permanente de ansiedad, y ellos no alcanzan a ubicar su mente y su atención en una emoción así. Entonces, por ese lado hay una limitación muy grande, porque si uno se encuentra con un paciente así, no tiene de dónde formar, digamos, como el set que apuntala la nueva creencia. Entonces, hay otro punto importante, y es que se supone que tanto esa técnica como la misma técnica de la hipnosis trabajan directamente formando una nueva creencia en el subconsciente. A mí esa parte no es la que más me parezca importante, porque me parece mucho más clave tratar de despertar el supraconsciente y trabajar los cambios con supraconsciencia. Y yo en eso he trabajado básicamente, prefiero el reforzamiento. El reforzamiento hace que la gente sienta conscientemente una emoción positiva de logro. Eso es la parte más importante. Por ejemplo, yo tenía en una de las facultades donde era profesor, un compañero muy querido para mí. Había venido de Polonia de hacer su posgrado en psicología clínica. Era un tipo supremamente formal, cachaco, de corbata, bueno, muy formal en general, y muy doctoral en su apariencia, ¿no? Un hombre alto, muy fornido, muy bien plantado en general. Y resulta que en el grupo de profesores de la facultad, todos eran muy, como dijéramos, todos eran muy creídos, llamémoslo así, muy prendados de su seriedad, de su conocimiento, de su valor científico, y en fin. Y entonces les parecía que trabajar, por ejemplo, con animales, por ejemplo, con ratas, era bajarse y rebajarse a un nivel muy inaceptable para ellos. Y yo era el hombre que trabajaba con ratas en el departamento de fisiología. Yo tenía un montón de ratas allá de distintas nacionalidades, tenía inclusive ratas holandesas. Bueno, el asunto es que nosotros dos fuimos muy amigos y hablábamos mucho de las distintas teorías y enfoques de la psicología. En algún momento él me hizo como la especie de reclamo, un Horacio, ¿vos por qué trabajas con ratas? ¿Qué es esa bobada, hombre? Nosotros, los clínicos que se respetan, trabajan con humanos. Y yo decía, pero espérate, es que uno con los animales también aprende mucho. Te invito a fisiología y te muestro y te expones a una experiencia personal de manejo de un animal en un moldeamiento de comportamiento bien interesante. Algún día me aceptó la invitación y nos fuimos. Yo, cuando llegamos allá, le expliqué, cogimos una cajita de Skinner, que es una cajita más o menos de este tamaño, tiene rejas por todas partes, menos por la pared del frente, donde simplemente hay una especie de cajoncito donde se le puede meter una bolita de comida. Aquí hay un tubito por donde se le puede dispensar esa comida, y aquí en la mitad de la pared hay una
palanca que se puede bajar, pero que tiene la capacidad de volver a subir una vez que la sueltan. La idea es enseñarle a una rata que no ha hecho ningún entrenamiento todavía a bajar esa palanca y a bajarla sistemáticamente y a bajarla en el programa que uno quiera. Por ejemplo, que baje 5 veces la palanca, descanse, vuelva a bajarla 5 veces, descanse y así. O sea que es un entrenamiento que gasta un cierto tiempo. Yo cuando le pregunté a él, le dije, ¿vos cuánto crees que se demora uno enseñándole a esta ratica la destreza de bajar esa palanca? Él me decía, no, pues es que eso de pronto hasta un mes se puede demorar uno enseñándole. Entonces yo decía, no te voy a decir el tiempo que te puedes gastar o que me gasto yo, pero te voy a explicar bien el procedimiento. Es que vamos a aprender a reforzar aproximaciones sucesivas. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la ratica entra y como está deprivada de alimento, ella da vueltas por la jaula, solo cuando de pronto se pare frente al cajoncito donde se le dispensa la comida, en ese momento hay que soltarle una bolita de alimento para que ella distinga que es ahí donde puede obtener refuerzo. Es un asunto importante porque si la persona no está muy atenta, de pronto se le suelta la bolita después de que la ratica de pronto se descuidó y salió y se fue. Entonces después vuelve aquí y fácilmente entiende que tiene que dar una vuelta otra vez y llegar ahí para recibir su refuerzo, y eso no es la aproximación. Hay que estar muy atento para que en el momento en que llegue, en ese justo momento, ¡pum!, se le da la bolita de alimento. El efecto del reforzamiento es que se aumenta la frecuencia de la respuesta. ¿Cuál es la respuesta aquí? Estar junto al cajoncito o al dispensador. Esa es la respuesta. Una vez que la rata se queda más tiempo ahí, hay que someterla a un proceso de extinción, o sea, ya no se le da más alimento. Todo proceso de extinción se inicia con un incremento de la frecuencia del comportamiento que ha sido reforzado. O sea, ya no se va, sino que se queda más tiempo ahí. Y de pronto hace algún movimiento con sus paticas delanteras. En ese momento hay que darle exactamente otra vez el refuerzo. Y así, hasta que después de un tiempito en que levanta la patica hasta un determinado nivel, uno deja de darle, la somete a extinción y entonces ella vuelve a repetir, inclusive a veces hasta incrementa la altura de la patica. Y así poco a poco la va aproximando uno hasta la palanca, y cuando llega a la palanca ya refuerza la presión hacia abajo. Bueno, yo me fui a trabajar con mis otras ratas, lo dejé a él trabajando ahí una vez que comprendió, y yo me fui y de pronto oía por allá, ¡eso!, él brincando cuando veía que la rata le estaba respondiendo y que él estaba siendo capaz de condicionarla tan rápido como nunca había creído. Fíjense que ahí, aunque no había, digámoslo, previamente una especie de creencia limitante, sí había una creencia limitante, pero no una creencia tan profunda como que le impidiera a él hacer la aproximación y el experimento. Pero a mí lo que me interesa clarificar es que en ese momento lo que está pasando es que él está aprendiendo, y a cada momento que triunfa recibe la emoción del logro, genera la emoción del logro, que es supremamente potente y está además vinculada a la nueva creencia de que él sí puede trabajar con ratas y es capaz de hacerlo, y es capaz de llevar a una rata a hacer un comportamiento que en principio parece muy difícil de lograr para la gente. Quiero explicar por qué me refiero a la supraconciencia. En este pequeño experimento, digámoslo, en esta pequeña aplicación, hay 3 factores que se deben considerar. Primero, que la atención está totalmente focalizada. Segundo, que hay alto rendimiento en la ejecución. Y tercero, que hay una posición de desarrollo empático,
porque la persona tiene que sintonizar la ratica, tiene que hacer prácticamente empatía con ella, darse cuenta de cómo está recibiendo la información, que es el reforzamiento, cómo la está asimilando, cómo está vacilando o no vacilando cuando la someten a extinción. O sea, tiene que tener una gran concentración. Y en todos los experimentos que se han hecho sobre, por ejemplo, sobre meditaciones de compasión, donde hay un alto grado de empatía, es un predominio claro de las ondas gamma. Hay un predominio claro de las ondas gamma. De manera que lo mismo aplica para este tipo de situación. No podemos pensar ni siquiera que está en onda simplemente alfa, porque una alfa es simplemente relajado, pero con una atención no focalizada. Y no podemos pensar que sea simplemente beta, porque es que ahí en una posición beta no hay alto rendimiento, y mucho menos si es un poquito beta alto, porque ahí lo que hay es ansiedad. Entonces, lo que tenemos que lograr ahí, o lo que debemos entender que estamos logrando ahí, es la onda gamma, típica de la hiper o supraconciencia. Y voy a dar otro segundo ejemplo, porque en mi práctica clínica y en la práctica de desarrollo es más frecuente este caso que las mismas creencias limitantes, aunque también existen las creencias limitantes ahí, pero el problema es otro. Por ejemplo, hace muchos años, por alguna razón llegó un estudiante de ingeniería civil a mi consulta. Y me dijo, hombre, yo estoy estudiando ingeniería civil, hay una materia que se llama descriptiva, que básicamente consiste en cortar simbólicamente, pues, unos sólidos, que a veces son cuadrados, a veces son rectángulos, pues con volumen, o sea, que son un cubo o un cubo o una piedra, cualquier sólido cortado de determinadas maneras, y hay que describir las distintas caras en que queda dividido, hay que medirlas, en fin, eso se llama en general descriptiva. Yo entonces trabajé con él dos casos. El primero era un caso en donde cogíamos un cubo de madera, supuestamente, porque eso no lo hacíamos en la vida práctica, sino aquí mentalmente, un cubo de madera. A ese lo pintábamos por todas sus 6 caras, con una pintura fluorescente que fuera bien vistosa. Y después le hacíamos estos cortes, le hacíamos 2 cortes verticales, así en esta forma, tran. Y después otros 2 cortes transversales, verticales también, que bajaban así, en ángulo recto con los anteriores. Y después 2 cortes horizontales, tran. Una vez que hacíamos esos cortes, le decía yo, hay que averiguar en cuántos cubos queda dividido el cubo original, cuántas de las piezas quedan pintadas por 3 lados, cuántas de las piezas quedan pintadas por 2 lados, cuántas por 1 y cuántas sin pintar. Entonces, inmediatamente él empezó a decir, no, es que eso es muy difícil, yo no alcanzo a ver, eso no. O hacía una multiplicación simple, como decir, a ver, hombre, tanto por tanto, pero nunca acertaba. Entonces yo me di cuenta que era una falta de un método. Claro que había la creencia limitante de no soy capaz, pero eso no era lo que había que remover, lo que había que enseñarle es un método de trabajo con eso. Entonces yo empecé a decirle, no, vamos a hacerlo por etapas, Hagamos los primeros 2 cortes. Tenemos aquí el cubo, hagamos los primeros 2 cortes. ¿Cuántas tablitas nos quedan? Míralo. Nos quedan 3 tablitas. Listo, separémoslas. Que aquí te quede una, aquí en la mitad otra, aquí en la mitad otra. Ahora, ya con esas 3 tablitas vamos a hacer el segundo corte. El corte así, en ángulo recto a los anteriores cortes. ¿Cuántos tronquitos te quedan? Entonces cada tablita es
separada en 3 trocitos. Entonces él cuenta, aquí en la primera tablita quedan 3, en la segunda quedan otros 3 y en la tercera quedan otros 3. Entonces son 9. Ya, perfecto. Y ahora vamos a hacer lo propio así, con los cortes transversales, tran. Y lo hacíamos. Y entonces empezábamos después a separar un piso superior, un piso intermedio y un piso inferior. Y yo le decía, empiece a mirarlos y dígame cuántas hay. Entonces ya era más fácil para él contar. Arriba quedan 9, en la mitad quedan 9, en el piso de abajo 9. Son 27. Y bueno, ahora fíjese bien dónde están las que tienen pintura por 3 lados. Entonces miraba y decía, aquí las esquinas superiores, las 4 esquinas superiores. Y también entonces las 4 esquinas inferiores, porque son equivalentes. Entonces ya contaba. Y después le decía, ahora fíjese bien, ¿cuántas quedan pintadas por 2 lados? Y entonces encontraba fácil las de arriba y las de abajo, las del nivel superior y las del nivel inferior. Pero poco a poco tenía yo que hacerle que mirara los extremos del nivel intermedio, porque si lo miraba bien vería que los extremos están también pintados por 2 lados, hasta que entonces alcanzaba a darse cuenta perfectamente de que se había omitido, por ejemplo, esas 4. Y después, ¿cuántas quedan pintadas por un solo lado? Entonces, por cada lado del cubo original hay una pintada en la mitad por un solo lado. Esos son 6. ¿Y dónde está la 27? Está en el centro, en la mitad del nivel intermedio y no está pintada por ningún lado. Hicimos ese ejercicio, hicimos otro, que se los voy a contar brevemente para que ustedes también lo hagan. Hacemos el mismo cubo, pero los cortes van a ser en X. Entonces vamos a hacer un corte vertical así, tran. Y un corte de adelante para atrás, así, prun. Son esos 2 cortes nomás. Y las preguntas son, ¿en cuántas piezas queda dividido el cubo? ¿Cuántos tipos de pieza quedan? ¿Y cuántos tipos de pieza quedan pintados por 2 lados, por un lado y sin pintar? Bien. Les cuento que yo hice esos 2 ejercicios con él más o menos en 1 hora, u 1 hora y cuarto más o menos. Y no volví a ver la persona, muchos años después, pero por ahí 5, 10 años, no sé cuánto, pero muchos años después, yo me encontré con un ingeniero civil que iba a hacer una asesoría a una empresa que yo asesoraba también. Y por alguna razón nos presentaron y cuando él oyó, Horacio Restrepo me dijo, no, el psicólogo. Yo sí. Y me contó que el hijo de él era un ingeniero civil que se había graduado gracias a que había trabajado con un psicólogo su problema de descriptiva. Pues finalmente para mí fue muy grato conocer al papá y saber que él había tenido un éxito muy claro. Pero para mí es importante decir, en mi práctica lo que más frecuentemente encuentro son problemas de método. La gente no sabe cómo proceder y no forma imágenes y no procede despacio y por etapas. Entonces tiene serios problemas. Si uno no le enseña el método y se queda pensando que es una creencia, está cometiendo un severo error, porque puede hacer todas las diabluras, puede hacer todas las maneras como quiera entrelazar sus manos y sus extremidades para lograr sincronizar el funcionamiento del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, o es que para lograr un cortocircuito entre los dos y obtener así la energía del cerebro se vaya hacia la corteza prefrontal y forme ondas gamma. Por Dios, puede hacer todas las diabluras que quiera, puede hacer todas las piruetas que quiera para armonizar los hemisferios,
pero eso no lo llevará a aprender. De manera que yo sigo prefiriendo los métodos de supraconciencia que le permitan a la persona formar una creencia por ejemplo, de que es capaz, pero al tiempo que va descubriendo cómo se realiza una operación o una acción. Cada uno deberá elegir al final de la lista, al final del libro de transformación, la biología de la transformación, encuentran la lista que propone Lipton. Hay mucha información en internet, se puede consultar. Los dejo pendientes de lo que ustedes quieran, pues finalmente cada uno elige lo que le parece mejor. Pero yo de todas maneras creo que el reforzamiento es una de las técnicas más importantes para que la gente incorpore nuevas creencias ante situaciones en las cuales siente o ha demostrado no ser capaz. Muy buena suerte.